Muy bien, acá estamos. Nuevamente tenemos un ejercicio de una estructura reticulada que vamos a tratar de resolverla por el método de Ritter. ¿Por qué por el método de Ritter? Porque el enunciado de este problema en esta estructura nos está pidiendo el esfuerzo en estas tres barras solamente. Entonces, para no complicarnos de venir calculando de acá abajo esta parte de la estructura, ni venir desde este extremo hasta llegar acá, vamos a aplicar el método de Ritter y solamente nos vamos a concentrar en los esfuerzos de esas tres barras. En el ejercicio 34 nos hemos explayado un poco más en cuanto a las consideraciones en sí del método de Ritter. Vamos a ir un poquito más rápido. Este ejercicio tiene un par de particularidades que son interesantes. En primer lugar, acá tenemos una polea. Todo esto que está dibujado en azul es el recorrido que hace un cable que sale de este motor, viene por acá, paralelo a esta barra. Fíjense que esto es A y A, o sea que esto está a 45 grados. Viene el cable por acá, viene por acá, pega la vueltita ahí y está agarrado a ese punto. Siempre suele dar lugar a dudas el tema de las poleas. Esto es una polea simple, no tiene ninguna complicación. Si tomamos esto que está acá, lo ampliamos, nos va a quedar que viene el cable, hacia así. Si lo cortamos por acá, nos va a quedar esto. Y acá abajo, en esta poleita más chica, está colgando la carga P. Quiere decir que cada uno de estos dos cables hace una fuerza de P sobre 2. Esta fuerza P sobre 2 viene acá. Y la otra P sobre 2 viene acá. Esta P sobre 2 que está aquí a la derecha es la que viene, hace todo este recorrido, o sea que acá está haciendo P sobre 2, acá está haciendo P sobre 2, P sobre 2. Estas dos poleas que tenemos acá son poleas simples, lo único que hacen es cambiar la dirección de la fuerza P. El tema de la reducción del esfuerzo lo tenemos en esta poleita de abajo, que la carga P se divide en dos, que son P sobre 2. Muy bien. Analizado el tema de la polea, nos olvidamos de la polea y dibujamos acá las dos caritas P sobre 2 y P sobre 2. Bueno, cuando vimos el ejercicio 34 yo les mencioné que si no era complicado, en general calculamos las reacciones de apoyo antes de producir el corte de Ritter. Acá tendríamos que calcular las reacciones en A y en B, inclusive nos faltan algunos datos para poder calcularlas. Y acá sí es un caso claro, típico, donde no es necesario calcular las reacciones de apoyo. Tenemos acá una estructura que cuando hagamos el corte de Ritter, por aquí, nos va a quedar en esta parte inferior y en esta parte superior. En esta parte superior donde vamos a poner las fuerzas que reemplazan a las barras, no tenemos las reacciones de apoyo, entonces no hace falta que las calculen. Vamos a hacer aquí separado el dibujo de la estructura. Acá cortamos la barra esta, le vamos a llamar S1. Acá cortamos esta barra en diagonal, S2. Y acá cortamos esta barra en diagonal, S3.
Fíjense, cuando nosotros, como decimos siempre con el método de Ritter, venimos con un serrucho, una motosierra, cortamos, cortamos por acá, nos quedan las dos estructuras separadas y donde hemos cortado barras, ahí nos van a aparecer las fuerzas estas que estamos colocando. Tenemos la particularidad de acá que cuando vinimos con el corte, además de cortar las barras, también cortamos el cable. Este que viene transmitiendo una fuerza de P sub 2, de P sobre 2. Entonces acá también reemplazamos y ponemos P sobre 2. Estas fuerzas en las poleas, fíjense que ni siquiera hace falta que tengamos el dato del radio de las poleas, porque acá esta fuerza se puede trasladar al centro, esta fuerza se traslada al centro, esta fuerza que está acá la trasladamos al centro, esta también, esta ya estaba en el centro, esta se traslada al centro y esta se traslada al centro. Recuerden que en una polea, si nosotros tenemos acá una fuerza, sería P sobre 2 y acá una fuerza P sobre 2, si la trasladamos al centro va a quedar P sobre 2 y un momentito que es P sobre 2 por el radio. Si trasladamos esta fuerza acá, nos queda P sobre 2 y un momentito que es P sobre 2 por el radio. Esto con esto se elimina. Un rapidísimo repaso de cómo actúa la polea y por qué las fuerzas que están actuando en la periferia las podemos trasladar sin problema al centro. Bueno, y acá teníamos P sobre 2 que está aplicado acá y P sobre 2 que es la media fuerza de la polea. O sea que entonces nos queda P. Esta fuerza P son los dos cablecitos estos que habíamos dibujado antes. También tenemos por acá una fuerza que coincide en la barra que es P sobre 2 y otra fuerza acá que es P sobre 2. Que la hemos trasladado al eje de la polea y nos quedan sobre la barra. Quiero hacer un comentario respecto de algo que surge acá y es importante, no para este ejercicio en sí, donde nuestro problema son las fuerzas de estas tres barras, pero sí ver lo que sucede con esta barra que está acá. Si nos fijamos acá en este nudo, puede servir para otro ejercicio, o si no hubieran pedido la fuerza en todas las barras de esta sección superior. ¿Qué pasa en ese nudo? Si lo aislamos, tenemos una fuerza para allá, otra para allá y otra para allá. Si hacemos en ese nudo sumatoria de fuerzas horizontales, nos va a quedar que esta es igual que esta. Y si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, nos va a quedar que esta no se suma ni se resta con nada y debe ser 0, o sea que esta es igual a 0. O sea que cuando tenemos una barra y a esa barra llega una que está perpendicular y no tiene continuidad para acá con otra barra o con una carga, si aquí hubiéramos tenido una carga de 5 toneladas, bueno, esto hubiera sido 5. Pero como no hay nada, esta es 0. Entonces, esta barra no tiene esfuerzo. De la misma manera vamos a este nudo, ahora que sabemos que esta es 0. Si yo hago sumatoria de fuerzas en esta dirección, me queda que esta es igual que esta. Y si yo hago sumatoria de fuerzas en una dirección perpendicular, esta y esta no intervienen, la componente perpendicular de esta tiene que ser 0. Entonces esta es igual a 0. Es un comentario adicional que vemos qué pasa cuando una barra llega perpendicularmente o inclinadamente a otra barra. Y ustedes van a decir, ¿por qué dibujamos estas fuerzas?
Y porque podría suceder que en algún momento acá pusiéramos un esfuerzo, por algún motivo, por otro estado de carga, entonces ahí sí tiene que estar esta barra, porque si no esta estructura quedaría muy débil y se puede deformar. Entonces, para este ejercicio digamos que está por las dudas. Y lo mismo sucede con esta otra. Quería comentarlo porque es algo que a veces para otro tipo de ejercicio no se tiene en cuenta, que a priori a veces hay algunas barras cuyo esfuerzo es cero. Retomemos lo que nos interesa a nosotros, que es ver S1, S2 y S3. Entonces, queremos determinar S1, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice el método de Ritter? Tomemos momento respecto de un punto donde se nos anulen las otras dos incógnitas, que serían S2 y S3. Este punto es este. Le vamos a llamar C. Sumatoria de momentos en C. S2 no interviene, S3 tampoco, P sobre 2 tampoco. Tenemos S1 por esta distancia. Momento antihorario. Estas dos fuerzas pasan por este punto. Para este lado tenemos P por A y por A. O sea, P por 2A. Momento contrario, menos P por 2A, eso me queda igual a 0. Entonces S1 va a ser igual a 2P, con signo positivo. Quiere decir que esto es una tracción. Quiere decir que el sentido de la fuerza estaba bien supuesto. Si queremos calcular S3, aunque esté afuera de esta estructura que nosotros hemos cortado, nada nos impide que acá determinemos un punto D y hagamos sumatoria de momentos respecto de D. Nos va a quedar S3 por A y P por toda esta distancia que es 3A, con el mismo sentido. Estas dos fuerzas se anulan, pasa una para allá por una distancia A, pasa esta para acá con una distancia A, y estas tres pasan por el punto D, o sea que no produce momento. Eso es todo lo que tenemos en cuanto a sumatorio y momento en D. De acá sacamos que S3 me queda igual a menos 3P. Este signo menos me indica que yo supuse mal el signo de S3 en el diagrama de cuerpo libre. Es acción contraria, por lo tanto esta barra está comprimida. Por último nos queda S2. Aparece una nueva particularidad aquí, que es que yo tendría que tomar un momento en el punto donde se juntan S1 y S3. Resulta que son paralelas, o sea que es en el infinito la intersección de S1 y S3. Entonces en ese caso no puedo tomar una sumatoria en momento. Podría tomar, que a veces hay algunos que lo hacen, toman momentos respecto de acá, o respecto de esto, respecto de este, respecto de otro punto cualquiera del plano, pero nos va a aparecer o S1 o S3. El secreto del método de Ritter es que la solución del esfuerzo en cada barra siempre es independiente de las otras. Entonces, si yo acá quiero tomar una ecuación donde no aparezcan S1 y S3, va a ser una sumatoria de fuerzas horizontales. S1 no va a aparecer, S3 no va a aparecer, P no va a aparecer, porque ninguna de esas tres tiene componente horizontal. Esta y esta se anulan entre sí. Me queda hacia la izquierda P sobre 2, recuerden que esto es A y esto es A, o sea que acá tengo 45 grados, menos P sobre 2 por el coseno de 45 grados, y también para allá menos S2
por el coseno de 45 grados igual a 0. Esto con esto se simplifica y nos queda que S2 es menos P sobre 2. Como es negativo, también es una barra que está en compresión. Entonces hemos calculado las tres fuerzas que cortamos acá y en los tres casos hemos calculado cada una de ellas independiente de los valores de los demás. Una vez que tienen resuelta toda la estructura, como siempre decimos, se puede plantear como comprobación una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 de todas las fuerzas que tenemos acá, y vamos a verificar si se cumple el equilibrio con los valores que hemos calculado. Bueno, acá terminamos esto. Ya veremos otros ejercicios de reticulados con resolución de Ritter.